Cuando empecé en el taller, un veterano que llevaba más años metido entre motores que yo de vida me dijo una frase que nunca se me olvidó. Los motores casi nunca se rompen solos, los terminan de matar los malos hábitos con el aceite. Con el tiempo vi que tenía razón, la mayoría de averías gordas que llegan en grúa al taller se podrían haber evitado con pequeños detalles mal hechos una y otra vez al cambiar el lubricante. Por eso en este vídeo vamos a hacer una cuenta atrás, empezaremos en el número 9 con errores que parecen casi inocentes y bajaremos hasta el número 1, el hábito que más castiga un motor que todavía podría haber durado muchos kilómetros, y en cada punto te diré qué hacer para no caer en lo mismo. Quédate hasta el final porque los últimos puestos de esta lista son los que de verdad funden motores en silencio. Fallo número 9. Leer el aceite usado como diagnóstico del motor. Este es un fallo muy típico de aficionado. Cambias el aceite, cae todo al bidón y directamente lo olvidas. No hacer esto no va a romper el motor mañana, por eso está en el 9, pero sí te deja ciego ante avisos que el propio motor te está mandando. El aceite usado es como un análisis de sangre, te cuenta qué está pasando por dentro sin desmontar nada. Cuando drenes, no dejes que el aceite caiga a lo loco en cualquier cubo sucio. Usa un recipiente limpio y si puedes algo ancho y bajo para verlo bien. Acerca una linterna y míralo con calma. Si ves pequeños destellos metálicos como purpurina plateada o dorada, eso ya no es suciedad normal, son partículas de cojinetes, cigüeñal o casquillos que están empezando a sufrir. Un truco de taller muy sencillo es pasar un imán fuerte por la superficie del aceite drenado. Si se le pegan virutas, sabes que hay material ferroso en circulación, y eso apunta a desgaste en piezas de acero como engranajes o válvulas. También fíjate en la textura, un poco oscuro es normal, pero si parece lodo espeso, con grumos o con un color gris raro, puede haber problemas de temperatura, combustible entrando al aceite o mucha humedad dentro del motor. ¿Qué hacer con esta información? No se trata de que te conviertas en ingeniero, sino de no mirar para otro lado. Si ves purpurina metálica, lodo raro o demasiados restos, no es día de simplemente rellenar y olvidarse. Toca revisar niveles más a menudo, escuchar ruidos extraños y si se repite en el siguiente cambio, llevarlo a un buen taller antes de que ese desgaste silencioso termine en gripaje. Leer el aceite no es obligatorio para cambiarlo, pero los que lo hacen juegan con ventaja. El motor avisa, otra cosa es que alguien se tome 2 minutos para escucharle. Fallo número 8. Mantener todo limpio al abrir y rellenar. Este es el típico detalle que muchos llaman manía de mecánico, pero a la larga marca la diferencia entre un motor que envejece bien y otro que se va llenando de porquería por dentro. Cada vez que quitas la tapa de llenado, alrededor suele haber polvo, tierra, restos de aceite seco y muchas veces el embudo lleva semanas tirado por el suelo del garaje. Todo eso está a un soplido de caer dentro del motor. ¿Qué pasa si entra arenilla o suciedad? No se disuelve ni desaparece. Esos granos funcionan como papel de lija microscópico, circulan con el aceite rayando paredes de cilindros, cojinetes y árbol de levas. Al principio no se nota, pero con los kilómetros tienes un motor que consume más aceite, suena más áspero y pierde compresión antes de tiempo. La forma pro de hacerlo es muy simple. Antes de abrir pasa un trapo limpio por la tapa y el cuello de llenado, y si está muy guarro un poco de desengrasante y luego otro paño seco. Usa siempre un embudo limpio, no el que está lleno de polvo en el maletero, y si dudas, dale un soplido o un repaso rápido con un trapo. Nunca dejes la boca de llenado abierta, mientras tanto, con el capó lleno de hojas o tierra. Y si ves en la tapa una pasta marrón o blanquecina, no la ignores, puede ser humedad o problemas internos y merece que lo revise un profesional. Cambiar el aceite está bien, cambiarlo limpio sin meter abrasivos dentro es lo que de verdad cuida el motor. Fallo número 7. Drenar el aceite con la temperatura correcta. La mayoría de personas cambian el aceite cuando toque, sin pensar en cómo está el motor en ese momento. O lo drena completamente frío, o llega de autopista, apaga y se mete debajo del coche con todo ardiendo. Las dos cosas están mal. Con el motor frío el aceite se vuelve espeso, como miel de nevera, y se queda pegado en paredes, conductos y rincones del cárter. Resultado, una buena parte del aceite viejo y del lodo se queda dentro, mezclándose con el aceite nuevo que acabas de pagar. Cambias, pero no limpias. En el extremo contrario, si vienes de un trayecto largo y drenas con el motor muy caliente, el aceite sale a demasiada temperatura, te puedes quemar al aflojar el tapón y hasta puede salir disparado con presión si no tienes cuidado. La forma profesional es sencilla, si el motor está completamente frío, enciéndelo y déjalo al ralentí unos 3 a 5 minutos, o da una vuelta corta y tranquila al barrio. No hace falta acelerarlo ni pisarle para calentarlo. Luego apaga, espera 1 o 2 minutos para que el aceite baje al cárter y entonces sí, afloja el tapón y deja que drene con calma hasta la última gota. Así consigues un aceite lo bastante tibio como para ser fluido y arrastrar suciedad, pero no tan caliente como para quemarte o montar un desastre.
Drenar frío no rompe el motor al día siguiente, por eso está en el puesto 7, pero hace que cada cambio sea mediocre y siempre quede basura dentro. Hacerlo a la temperatura correcta es lo que separa un simple cambio de aceite de un cambio que realmente ayuda a que el motor envejezca bien. Fallo número 6. Adaptar el aceite al clima y al uso del coche. Aquí el error no es cambiar poco el aceite, sino usar siempre el mismo de toda la vida, sin pensar dónde vive y cómo trabaja tu motor. La cifra de la etiqueta, 5W30, 10W40, etc., no es decoración, te dice cómo fluye el aceite en frío y cómo se comporta cuando el motor va caliente. Si usas un aceite demasiado espeso en un sitio frío o en un coche que hace muchos arranques en frío y trayectos cortos, al arrancar el motor le cuesta moverlo, tarda más en llegar a la parte alta y durante esos segundos hay medio motor trabajando casi en seco. Al revés, si usas un aceite demasiado fino en un coche que vive en calor, autopista, remolques o cuestas, ese aceite se vuelve casi agua, pierde película protectora y el motor empieza a consumir más, a calentarse y a desgastarse por dentro aunque los cambios estén al día. La idea no es inventarse viscosidades raras, sino moverse siempre dentro del rango que recomienda el fabricante, pero con sentido común. En climas muy fríos o coches que duermen en la calle, puede ser mejor un aceite que fluya mejor en frío, primer número más bajo, y en zonas muy calurosas o motores ya con kilómetros encima, uno del rango recomendado pero un poco más estable en caliente. Y sobre todo, entender el uso. No es lo mismo un coche que hace solo autovía larga que uno que vive en ciudad y atascos. Usar un aceite coherente con tu clima y tu estilo de conducción no es capricho, es darle al motor la textura de lubricante que necesita para no sufrir cada mañana ni hervir cada verano. Fallo número 5. Filtro de aceite, elección, cambio y montaje correcto. Para la mayoría, el filtro no es más que una lata que viene de regalo con el aceite, y ese es el primer error. Un filtro barato, genérico o directamente equivocado puede dejar pasar limaduras, lodo y carbón directo al corazón del motor, o al revés, taparse antes de tiempo y hacer que el aceite circule casi sin filtrar. Lo primero es elegir bien, nada de este se parece o es el que había en oferta. Cada motor tiene su referencia de filtro, con su rosca, su caudal y su válvula interna. Hay que respetar el código exacto que pide el fabricante o una marca equivalente seria, no la opción más barata de internet sin nombre. Lo segundo, el filtro se cambia siempre junto con el aceite. Poner aceite nuevo y dejar el filtro viejo es como ducharte y ponerte unos calcetines usados. Todo lo que está atrapado ahí dentro va a volver a circular en cuanto gires la llave. Y lo tercero es el montaje. Al quitar el filtro viejo, comprueba que la junta de goma haya salido con él, porque si se queda pegada en el bloque y montas el nuevo encima, terminas con doble junta y una fuga de aceite garantizada en cuanto haya presión. Antes de colocar el filtro nuevo, pon un poco de aceite limpio en tu dedo y engrasa la goma del borde. Así asienta mejor, no se retuerce y no se quedará soldado para el próximo cambio. En motores donde la posición lo permite, incluso puedes rellenar el filtro parcialmente para evitar que el motor arranque unos segundos en seco. A la hora de apretar, basta con roscarlo a mano hasta que la junta haga contacto y darle un poco más. De la fuerza y el torque hablaremos en el fallo de tapón y aprietes, pero quédate con esto: filtro correcto, filtro nuevo y filtro bien montado. No es un detalle menor, es el guardia que decide si tu aceite nuevo protege el motor o solo reparte suciedad por dentro. Fallo número 4. Tapón y filtro, apriete y control de fugas. Aquí es donde mucha gente con buena intención la acaba liando. Lo aprieto bien fuerte para que no pierda nada, y justo eso termina dañando el cárter o la junta. Si te pasas apretando el tapón del cárter, sobre todo en los que son de aluminio, puedes barrer la rosca o incluso agrietar la pieza. Una reparación de roscas o un cárter nuevo cuestan muchísimo más que un cambio de aceite. Si lo dejas demasiado flojo, el problema es igual de grave pero más traicionero. Fuga lenta, el aceite va bajando poco a poco y un día el motor se queda casi seco. Con el filtro pasa lo mismo. Apretarlo a matar aplasta la junta de goma, crea microfugas y además hace que en el siguiente cambio esté soldado, obligándote a usar herramientas agresivas que lo deforman. ¿Cómo hacerlo bien? El tapón, siempre con arandela nueva, se aprieta firme, pero con control. Lo ideal es usar una llave de torque y seguir el valor que marca el fabricante, y si no tienes, evitar hacer palanca como si estuvieras aflojando una rueda. El filtro, en la mayoría de motores, se deja apretado a mano. Lo roscas hasta que la junta toca la base y desde ahí solo un poco más, sin llaves de fuerza.
Y la parte que muchos olvidan, el control de fugas. Después de rellenar el aceite, limpia bien alrededor del tapón y del filtro con un trapo seco, arranca el motor unos segundos, apaga y vuelve a mirar bajo el coche y en esas zonas. Si ves una gota fresca, se corrige en ese momento, no en la próxima revisión. Ese minuto extra de comprobación es el que evita que un descuido barato termine dejando el motor sin aceite en plena marcha. Fallo número 3. Nivel correcto de aceite y riesgos de pasarse. Aquí entramos en un fallo que parece de exceso de cuidado, pero termina castigando mucho a los motores. Rodar con poco aceite o al revés, con el cárter rebosando hasta arriba para que vaya más protegido. Con poco aceite el problema es evidente, la bomba empieza a chupar aire en curvas, frenadas o cuestas, la presión cae y hay zonas del motor que se quedan sin lubricación durante segundos. Eso deja marcas de desgaste que ya no se quitan. Pero el exceso tampoco es inocente. Cuando llenas por encima del máximo, el cigüeñal pega contra el baño de aceite y lo bate como si fuera una batidora, se llena de espuma y burbujas de aire y esa mezcla espumosa lubrica tan mal como si no hubiera aceite. Además, la presión interna sube, las juntas y retenes empiezan a sudar o directamente revientan, y luego llegan las fugas, el humo y el consumo inexplicable. La forma correcta es muy sencilla. Coche en suelo plano, motor frío o con unos minutos de reposo. Sacas la varilla, limpias, vuelves a meter y lees con calma. El nivel tiene que estar entre las dos marcas, idealmente un poco por debajo del máximo, nunca por encima. A la hora de rellenar, no abras el envase y lo vacíes de golpe, porque es lo que marca el manual. Ve añadiendo poco a poco, comprobando la varilla entre medias. Y si te has pasado, no lo dejes porque no es para tanto. Saca el exceso por el tapón o por la varilla con una bomba manual antes de circular. El aceite protege cuando está en su rango, por encima o por debajo deja de ser un seguro y se convierte en un problema que acorta la vida del motor sin que te des cuenta. Fallo número 2. Elegir el aceite por las especificaciones del motor. Aquí el error no es tanto la cantidad ni la temperatura, sino elegir el aceite como si fuera refresco. 5W30 sintético, me sirve para cualquiera. La viscosidad es solo la mitad de la historia, lo que de verdad manda son las especificaciones que pide tu motor, normas tipo API, ACEA y sobre todo las homologaciones propias del fabricante, esas combinaciones de letras y números raros en la etiqueta trasera. Un motor moderno con turbo, inyección directa o filtro de partículas necesita un aceite con aditivos y cenizas muy controladas. Si le metes un 5W30 cualquiera que no cumple su norma, el coche va a andar, sí, pero por dentro tendrás más lodo, más depósitos en el turbo, más suciedad en las válvulas y un filtro de partículas sufriendo antes de tiempo. Al revés, un motor más viejo puede no llevarse bien con ciertos aceites muy modernos, pensados para otros sistemas de emisiones. ¿Qué es lo profesional? Primero, mirar el manual y apuntar la especificación exacta que pide tu coche, no solo la viscosidad, sino esa norma concreta. Después, ir al envase y buscar esa misma referencia en pequeño, detrás. Si no aparece, ese aceite no es para tu motor, por muy premium que ponga delante. Y último detalle, compra siempre en sitios serios, nada de gangas sin marca y sin certificaciones claras. El aceite correcto no es el más caro, ni el que tiene el envase más bonito, es el que cumple exactamente con lo que tu motor necesita para no ir desgastándose en silencio cada vez que giras la llave. Fallo número 1. ¿Cada cuánto cambiar el aceite? Kilómetros, tiempo y uso severo. Llegados a este punto ya hemos visto errores de detalle, pero este es el hábito que más motores ha ido desgastando en silencio sin que el dueño sospeche nada. Por fuera el coche va fino, no hace ruidos extraños y parece que no pasa nada hasta que un día el motor dice adiós muy buenas. Mucha gente vive con la idea de siempre lo he cambiado a ojo y no ha pasado nada, o se fía ciegamente de intervalos muy largos pensados para marketing, no para un motor que rueda en ciudad, atascos y calor. El aceite no solo envejece por kilómetros, también por tiempo y por el tipo de uso. Trayectos cortos donde el motor nunca coge temperatura, muchos arranques en frío, paradas constantes, polvo, carga de remolques, cuestas, todo eso es uso severo, y en ese escenario un aceite que en teoría aguanta 20.000 kilómetros puede llegar hecho sopa a la mitad. Cuando alargas demasiado el cambio, el lubricante pierde viscosidad real, se llena de combustible, humedad, ácidos y carbonilla, se forma lodo en el cárter y en los conductos, y la película protectora se hace cada vez más fina. Por fuera el motor sigue sonando normal, pero por dentro cojinetes, aros y árbol de levas van comiéndose poco a poco. ¿Qué es hacer las cosas bien?
Tomar el intervalo del fabricante como techo, no como objetivo. Si te dicen, por ejemplo, hasta 20.000 kilómetros o 2 años, en un coche que hace mucha ciudad, cuestas o arrastra remolque, es mucho más sensato cambiar entre 8.000 y 12.000 kilómetros o una vez al año, lo que antes llegue. Y si casi no usas el coche, tampoco vale dejar el mismo aceite 3 años, porque tiene pocos kilómetros. Los ciclos de temperatura y la humedad también lo matan. Un motor con cambios de aceite algo más frecuentes llega a los años con buen sonido, buen consumo y sin sorpresas gordas. Uno al que siempre les tiran el cambio llega un día en grúa, sin previo aviso. Por eso, este está en el número 1, no rompe mañana, pero es el hábito que más motores ha ido castigando durante años sin que nadie se entere. Antes de cerrar el vídeo, te dije al principio que los últimos puestos de la lista son los que de verdad funden motores en silencio, pero hay algo que ni siquiera he metido en el ranking y puede jugar en esa misma liga si lo descuidas. Revisar la ventilación del cárter, válvula PCV, el auténtico asesino silencioso del aceite. La PCV es una pieza pequeña y barata que casi nadie mira, pero se encarga de algo muy serio: dejar respirar al motor, sacar los gases del cárter y mantener a raya la presión interna. Cuando se atasca por lodo y carbonilla, la presión dentro del motor sube, el aceite empieza a buscar por dónde escapar y aparecen fugas por retenes y juntas, consumo de aceite, humo azulado y un ralentí inestable. Además, esos gases que no salen como deben contaminan el lubricante nuevo desde el primer kilómetro, acortando muchísimo su vida útil. Revisarla es sencillo, suele ir en la tapa de válvulas conectada a una manguera, la sacas, la sacudes y debería sonar como un pequeño cascabel. Si no suena o la notas pegada, toca limpieza con limpiador de carburador o directamente cambio, porque no es una pieza cara. Un truco rápido de taller es que con el motor al ralentí tapes un momento el conducto de la PCV con el dedo. Si el régimen cambia, el sistema está haciendo algo. Si no pasa nada, probablemente esté bloqueada. Incluir la PCV en la rutina cada 2 o 3 cambios de aceite es una de esas cosas que casi nadie hace y marca una diferencia enorme. El motor respira bien, el aceite dura más limpio y evitas que la presión interna convierta pequeñas fugas en una avería seria que te deje tirado sin avisar. En resumen, si empiezas a aplicar todos estos pasos, aunque sea poco a poco, tu motor va a durar muchos más años, con menos averías, menos humos raros y menos visitas sorpresa al taller. Ahora quiero saberlo. ¿Cuántos de estos fallos estabas cometiendo sin darte cuenta y cuál vas a corregir en tu próximo cambio de aceite? Cuéntalo en los comentarios, porque de ahí saco los casos reales para los próximos vídeos y porque tus experiencias ayudan a otros conductores que están pasando por lo mismo. Así que suscríbete al canal y dale a like si te ha gustado este vídeo. Cuida tu coche, cuida tu bolsillo y recuerda que en este canal cada semana te enseñamos lo que los talleres no quieren que sepas.